Hola mi gente guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y este es mi canal Más de 40. Hoy os traigo una receta coreana, una mascarilla clarificante con efecto tensor impresionante, con muy pocos ingredientes y resultados maravillosos. Los ingredientes que vamos a utilizar son la cúrcuma, yo la compro de cultivo ecológico. La cantidad que hay que poner depende de la cantidad de mascarilla que queráis hacer. Yo pongo aproximadamente media cucharadita pequeña o un cuarto de cucharada grande. El siguiente ingrediente va a ser harina. Puede ser de arroz o de garbanzo. Yo la voy a utilizar de arroz y para la cantidad de mascarilla que voy a hacer voy a poner 2 cucharadas bien colmaditas. El siguiente ingrediente puede ser agua destilada o agua de rosa. Yo como tengo este agua de rosa pues lo voy a utilizar, pero si no tenéis agua purificada o agua destilada embotellada de consumo normal puede ser perfectamente válida. Y le voy a poner a ojo de buen cubero cantidad suficiente como para hacer una pastita que quede bien untable. Le voy a ir añadiendo a poquito. También podéis utilizar el agua de rosas casera que os enseñé a hacer y que os dejaré el enlace abajo en la caja de información para que veáis cómo la hice, cómo conservarla y que tiene unas propiedades maravillosas. ¿Veis cómo tiene que quedar? Así untable, que no quede demasiado líquida y que se pueda así untar bien. Además de así por escrito, abajo os dejaré en la caja de información las cantidades y los ingredientes que estoy utilizando para esta mascarilla. El siguiente ingrediente es una gota, solo una gota de aceite esencial de orégano y otra sola gota de aceite esencial de tomillo. Ahora lo que hago es mezclarlo todo súper bien y mientras lo hago os voy a hablar de las propiedades de la cúrcuma. Es eficaz contra las arrugas, tiene propiedades antibacterianas, antisépticas. Atenúa las cicatrices, regula la secreción sebácea, suaviza las líneas de expresión, oxigena y tensa la piel. Tiene un efecto tensor increíble y, una cosa muy importante, aclara, elimina las manchitas. Aquí la tengo ya, la pastita, y la voy a aplicar con una brocha suave. Os sigo hablando de otro de los ingredientes, el agua de rosa. Además de ser por sí solo un tónico excelente, es reafirmante, cicatrizante, iluminador natural, desinflama las ojeras y las bolsitas de los ojos, contiene vitamina C por lo que estimula la producción de colágeno natural en nuestra piel. Es súper calmante, atenúa el enrojecimiento, es regenerador, antiinflamatorio, antibacteriana y muy hidratante. Otro de los básicos imprescindibles en esta mascarilla, la harina de garbanzo o de arroz. Tanto una como otra, la que mejor venga a utilizar, son blanqueantes, purificantes. Te dejan la piel súper suave, súper tensa, aportan elasticidad, la desmanchan y unifican el tono. El aceite esencial de orégano es antioxidante, antiinflamatorio, tensor ideal, perfecto para pieles maduras. La gota de aceite esencial de tomillo yo se la he puesto porque mi piel es un poquito grasa y por eso lo estoy utilizando. En el caso de que la tengáis seca o mixta, lo podéis omitir si queréis. En el caso de que no tengáis alguno de estos dos aceites esenciales, podéis ponerle aceite de árbol del té. En este caso serían sobre 5 o 6 gotas. Ahora lo tengo que dejar que se seque durante 15-20 minutos. Una vez aplicada
y cuando está empezando a secar, pica. Tienes a veces la sensación de que te está haciendo mal y como que te las quieres retirar, pero no. Eso es parte del efecto de esta mascarilla. Mi consejo de todos modos es que antes de utilizarla te pongas un poquito sobre la parte interna de la muñeca para ver si tienes algún tipo de reacción alérgica. Pero si es solamente ese picorcito que da, no es para nada dañino. Bueno, una vez que ya está completamente seca, la tocas y se descama, se empieza como a retirar. Se cuartea y se empieza a caer por trocitos. Ahora hay que ir al baño y empezar a retirarla. ¿Veis? Si rasco un poquitín se empieza a caer. En cuanto se humedece, la podéis retirar con muchísima facilidad. No os asustéis porque se os va a quedar la carita amarilla, pero con una esponjita desmaquillante y jabón dermatológico, del que hemos hecho casero en vídeos anteriores, le vamos a pasar y vamos a hacer dos cosas en una. Primero, retirar todo ese amarillito que nos ha quedado de la cúrcuma y al mismo tiempo vamos a hacer una exfoliación maravillosa. Nos va a quedar una piel totalmente libre de impurezas, totalmente suave y lista para recibir cualquier otro tratamiento de crema, tónico, serum, loción o lo que queráis poner ya en vuestra piel. Ahora ya, una vez limpita, podéis secar, o bien con una toalla o con un papel absorbente, con lo que queráis, sin hacer ningún estiramiento, simplemente quitando el sobrante de agüita que nos queda después de haber hecho la limpieza en profundidad. Yo, por supuesto, voy a poner un poquito de agua de rosa sobre mi rostro para que lo refresque, lo suavice, lo tranquilice y lo deje totalmente preparado. Mirad qué brillo que deja en la piel. En cuanto el tónico o agua de rosa se seca en vuestra piel, vais a notar un efecto tensor increíble. Nunca de todas las mascarillas que yo me he puesto he tenido el efecto que en esta. Es impresionante. Os aseguro que os va a súper encantar. Espero que la utilicéis. Haced siempre que probéis un producto nuevo la prueba en el interior de la muñeca. Si os pica un poquito, no os preocupéis, que es totalmente normal. Después os va a quedar una piel espectacular. Y ahora ya sí que os pediría pues que me dierais vuestra opinión sobre esta mascarilla coreana y que me digáis desde qué lugar del mundo me veis para yo saber el alcance que tienen mis vídeos. Os mando muchos besitos y hasta el próximo día.